no podemos dar un paso, no podemos hacer nada sin tu dirección. Queremos darte las gracias a ti inmensamente por todo lo que tú has significado en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, en esta ocasión a hablar de tu palabra, pero con nuestro corazón en las manos. Oh Dios, te rogamos, te suplicamos que nuestras palabras no sean cambiadas a lo que tú realmente has querido. Nosotros podríamos estar seguros de lo que creemos de un texto, pero eres tú, Señor, quien nos da la luz, las instrucciones. Nadie mejor que tú a través de tu Santo Espíritu. Por eso, Señor, es que queremos venir nosotros aquí delante de ti para que seas tú quien nos dirija y nos guarde de cosas que no sean tuyas. Que tu palabra sea expresada para que nuestras almas puedan ser edificadas y preparadas para aquel día en que nosotros estemos contigo y para poder ser luz en este mundo. Dirígenos, oh Dios, y guárdanos en todo. En Cristo tu Hijo amado lo pedimos todo con gracias una vez más. Amén. Bien, amados hermanos, nosotros hemos tenido tiempos en este Padre Nuestro que nosotros consideramos que en verdad han sido de mucha importancia y relevancia para nuestra vida como creyente. Cuando nosotros decimos, Padre, venimos ante tu presencia y queremos orar. Tantas maneras, tantas formas que los hombres han tratado de crear para poder acercarse a Dios, las han inventado, las han seguido por tradiciones, pero son simplemente caprichos o enseñanzas de los hombres establecidas por ellos mismos. Mas el Señor Jesucristo, cuando se le pidió que les enseñara a orar, dijo estas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y hasta aquí nosotros llegaremos hoy, hasta esa parte, pero sin antes nosotros ir a ese verso que nosotros siempre leemos antes de entrar, antes de que el Señor dijera estas palabras, y es Mateo 6:5. Mateo 6:5 dice: y cuando oren no sean como los hipócritas. Está dando instrucciones al corazón, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Eso es lo que trae que las oraciones que hoy tenemos nosotros sean cambiadas, sean tergiversadas. El hombre busca una manera más atractiva, más llamativa, más elegante, a que los hombres puedan apreciar y ver que nosotros estamos exactamente allá en el cielo, cuando en verdad el Señor dijo: cuando oren, oren así, de esta manera. Primero hemos visto reconociendo que Él es Padre. Es Padre, es mi Padre, pero no solamente mi Padre, sino Padre nuestro. Y luego también dice que estás en los cielos. Está Dios por encima de nosotros. Debemos nosotros aprender a mirar a Dios a la altura que Él está de nosotros. Tiene un lugar especial, un lugar único. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de especular sobre este lugar. Porque cualquier cosa que no esté a la línea de las enseñanzas bíblicas levantan falsas enseñanzas. Y luego de ser levantada, nosotros entonces podremos apoyar lo que decimos creer con versos bíblicos aislados, fuera de contexto, y luego decimos que interpretamos la Biblia de una manera diferente porque ahora estamos empeñados en tratar de dar a conocer la doctrina que ya yo me he fabricado.
Ese es el peligro cuando nosotros, como hijos de Dios que estamos buscando su dirección, nos apartamos de las Escrituras para seguir tradiciones o enseñanzas de los hombres, enseñanzas que no se encuentran en la línea de las Escrituras. Nada es más seguro que seguir la dirección de las Escrituras. Por eso es que también debemos que entender, como hemos visto, que nosotros cuando venimos a orar, entendemos que Él está por encima de nosotros, está en el cielo, pero también Él es santo, Él es puro, Él es único entre todos nosotros, apartado de todo tipo de maldad. No hay maldad en Él. Si el creyente cuando se postra a orar no entiende eso, tiene duda en su corazón de quién es Dios, Dios estará trabajando con él si es su hijo. Pero si simplemente ora para ser visto por los hombres y ser visto como una persona que es diferente a los demás, para mostrar pureza y santidad, sin reconocer que el verdaderamente santo es Dios y a quien no debemos es a Él, en esa oración, nosotros a veces parece que venimos ante Dios como diciéndole: Señor, soy más santo que tú. Peligroso, porque apoyamos cosas que Dios no apoya. Somos más condescendientes que Dios para con los demás, y nos olvidamos que es ese Dios santo al que tú no puedes apegarte ni acercarte a Él, que te dice: lo que debes de hacer es esto. Si Dios es santo, debemos nosotros promover la santidad de Dios con nuestras vidas y enseñarlas a otros. Y cuando otros se desvíen del camino de santidad, debemos traerlo a la santidad. ¿Pero cómo? Con las enseñanzas bíblicas, con las direcciones que Dios ha puesto entre nosotros para que sean llevadas a cabo. Santificado sea tu nombre. Eso es parte de esta oración. Nosotros hoy, mirando Mateo 6:33, ese verso que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy vamos a hablar entonces de ese reino de Dios. ¿Qué cosas serán añadidas? Tu vida de acercamiento a Dios debe pensar en eso como en primer lugar. Mi relación con Dios como hijo que soy va a ser añadido a mi vida a medida que yo busque primeramente este reino de Dios, aprender a ver a Dios como santo y a mí a humillarme ante Él y no pretender ser mejor que Dios. Vamos aprendiendo, porque esas cosas van a ser añadidas cuando yo busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, mi hermano, y voy a hablar aquí de manera particular cuando hablo de lo que es el reino de Dios. Reino. ¿Tiene Dios un trono en el cielo realmente? ¿Es un rey como nosotros en nuestras capacidades humanas lo entendemos? ¿O estaba Dios tratando de comunicarse con el hombre en un lenguaje que él entiende, para que al mismo tiempo entiendan su autoridad? Cuando hablamos de reino, estamos hablando de la autoridad absoluta del dueño del mundo, del universo, de todo cuanto existe. ¿Quién reconoce eso? Definitivamente que solamente aquellos que Dios ha llamado. Reconocen que Él es su rey.
Pero, ¿qué está diciendo con eso? Reconozco tu autoridad de la misma manera que una persona entendía que tenía que venir a humillarse ante un rey humano. Solo que ahora el que reinaba era santo. Aquel rey, ellos se sometían porque tenían que hacerlo, porque había consecuencias. Pero aquí yo ahora lo reconozco como mi autoridad, pero es una autoridad que no tiene errores. Porque Él es justo. El reino de Dios, dice 6:33 de Mateo, y su justicia. Si la comparas con el reinado y la autoridad de los hombres, eso nunca ha existido. ¿Cierto? Dios nos está invitando a nosotros a reconocer la autoridad del Padre y toma Dios el ejemplo de lo que nosotros creemos como autoridad. Y Él dice, yo soy ese rey. Pero un rey totalmente diferente al que ustedes conocen. Ahora estamos entendiendo ante quién nosotros venimos a orar. Tantos detalles, tantas cosas que se pierden en nuestra práctica y nosotros sacamos nuestras propias conclusiones de lo que debemos de hacer, de lo que hay que hacer. Pero la palabra de Dios está escrita hace muchos años y te está diciendo el mismo Cristo cuál debe ser tu proceder. Yo tampoco puedo venir ante Dios y venir y orar con estas palabras y expresarla perfectamente bien. Sin embargo, yo tengo una práctica totalmente distorsionada porque no entiendo quién es el rey de mi vida. No sé quién es. Tengo un concepto de él que yo me he imaginado, que yo me he fabricado. Y para verme mejor ante Dios, yo vengo ante ese rey con normas y formas que no tienen nada que ver. Repeticiones, vanas repeticiones, una y otra vez, lo mismo. Empezamos a leer bolitas, porque así ya Dios me escucha mejor. Y tú dices, pero ¿dónde se encuentra esto? Ah, los hombres la han inventado. Y son puras, son santas, porque esos hombres son realmente infalibles. Esos hombres son los sucesores del Papa Pedro. Y nos han enseñado a nosotros que así debemos ser. Pero todo es una enseñanza forzada, llevada y guiada. Y se han apropiado para decir, se han atrevido a apropiarse del nombre. Nosotros somos esa iglesia original cuando han tergiversado todo lo que Dios dice en su palabra. El reino de Dios y su justicia, donde el rey es Él. No hay más reyes, no hay nadie por encima de Él y Él es suficiente. Si nosotros venimos ante el Padre y a orar en el nombre de Cristo, debemos entender la suficiencia de lo que ahí se mueve. De que Dios no contó con el hombre para redimirlo y salvarlo. Dios salvó al hombre por encima del hombre. Y esta es una doctrina. Y es la que yo creo. Yo no puedo ver en la Escritura que Dios a mí me haya salvado por mis méritos. Ni que tenga que esperar que alguien entonces ahora en su oración, que no es esta oración que tenemos aquí, después de que yo parta de esta tierra, ahora ore por mí para que Dios me saque de un lugar. Porque todos salimos de aquí sin poder decir, yo soy salvo. Cuando Cristo mismo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. No tendrá, tiene.
Porque la obra no es nuestra, la obra es de Él. Y si Él promete y dice, yo la hice, yo la hago y voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, ¿puede el hombre cambiar esa enseñanza para decir, no, es imposible que tú digas que tú puedes ser salvo? Por eso hay oraciones que cambian este Padre Nuestro. Porque ahora en ninguna parte encontramos en esta oración de Cristo, al enseñar a orar, que dice, libera a aquellos que se fueron sin ti, pero nosotros como sus intercesores, por nuestra fe, la mía, no la de ellos, tú los salves. Porque esa es otra doctrina. La doctrina es que por la fe de alguien, los otros pueden ser salvados. Y le pongo un ejemplo. Al creer en el bautismo de niños, en el sentido de que ellos necesitan eso para salvarse, quien los salva no es el niño, porque el niño está inconsciente, el niño no sabe lo que se le está haciendo, pero la fe del Padre lo salva. La fe de otro salva al otro. Ahora usted diría, wow, pero eso está tremendo, eso es maravilloso, eso me lleva al cielo. Sí, pero ¿dónde encuentra esa enseñanza? No la encuentras. Es enseñanza de los hombres, pero creída y aceptada por tradiciones. Y hay que seguirla. Porque esta es la iglesia de Cristo, y filosóficamente los hombres han llegado a analizar y a creer que realmente esta es la iglesia más cercana a los estamentos de Cristo. Así está el mundo. Ahora la filosofía tiene más valor que lo que la palabra de Dios misma dice. Y hay que hacer los cálculos de esta manera. Yo espero que ustedes me estén entendiendo lo que decimos. Venga tu reino. Cristo es rey. Mi hermano, Él es el rey del mundo. Y yo lo creo como creyente. El mundo no se gobierna. Ellos creen que sí. Pero tú como creyente lo crees y ora a ese Dios que tiene control del mundo. Tantas cosas que nos pasan. Desacuerdos, dolores, sufrimiento, inseguridades, acciones de los hermanos que nos llevan a nosotros cambiar nuestro rumbo de vida. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo tú ahora resuelve esta situación? Señor, tú eres el rey. Tú eres mi rey. Y yo creo que tú gobiernas mi alma. Porque esto del reinado de Cristo implica la iglesia. Él es rey de su iglesia, de sus hijos. ¿Estamos aquí? Él es rey de sus hijos y tú eres un hijo de Dios, tú eres su iglesia. ¿Qué somos nosotros? ¿Templo de quién? Templo del Espíritu Santo. Él habita entre nosotros. Doctrina bíblica que no necesita interpretación. Que yo interpreto ese texto. ¿Pero cuál texto? ¿Qué tú vas a interpretar? Hay cosas que no hay manera de interpretar, simplemente la dicen. Ahora, yo tengo que interpretar diferente cuando aparte de la escritura yo tengo otras doctrinas, para que mi doctrina machen con lo que ya yo sigo por tiempo, por tradición, porque me han enseñado, porque me han dicho. Por eso cuesta tanto trabajo que una persona, al reconocer que no está bien, diga, a partir de hoy cambio lo que creía, porque es difícil. Se aferran las doctrinas y tradiciones y enseñanzas a nuestro corazón y a nuestra mente, que es difícil sacarlo. Solamente Dios en su gracia lo puede hacer. Pero se necesita la disposición de usted, de nosotros, de decir, Señor, es tu palabra que me está diciendo que tú eres rey de tu iglesia, no los hombres.
Él no comparte su gloria con nosotros. Él nos hace parte de ella. Y esto lo digo para que se entienda que al hacernos parte, Él queda como el único y el superior. Por eso dijo que de ese cuerpo, que es la iglesia, donde Él es el esposo, Él es la cabeza. ¿Se entiende? El Señor sabía que todos estos se iba a levantar. Y nosotros teníamos que entender que Él era la cabeza. Él es el rey. Él es el dueño y señor de todo. De mi vida, de tu iglesia, de todo lo que tú haces. Ahora yo voy caminando. El rey no es su iglesia, el rey del mundo, del universo. Cristo tiene todo el poder y dijo así en Mateo 28, 18 lo siguiente. No lo estoy diciendo yo. Noten este verso que usted ha leído tanto. Toda potestad me es dada en el cielo. ¿Y dónde? Es que es todo. Es que es todo. Tenemos hoy personas que dicen: yo soy aquí el representante de Cristo en la tierra. Le digo cómo orar y además yo sé cómo perdonar sus pecados. Pretenden tener potestad y es lo que aspiran sobre todo. Viven como reyes porque ellos pretenden ser exactamente ese rey del que habla aquí. Es todo esa dirección. Si Cristo, Dios, es el rey, yo soy el rey de ustedes como representante del rey. ¿Y cómo viven los reyes? Perfectamente. Se sientan en tronos de oro. Duermen mejor que nadie. Porque es el rey. Hay que dar en la mente de las personas el entendimiento de que hay una persona a la cual nosotros debemos ir para que nos enseñe qué es lo que tenemos que hacer. Que nos interprete incluso lo que nosotros no podemos interpretar. Y si Él le interpreta a su manera lo que crea, eso hay que creerlo. ¿Dónde queda Cristo y sus palabras cuando enseñó que nosotros debemos de orar de esta manera? Oh, no, ya tenemos una manera diferente. Para que Dios nos oiga tenemos que hacer sacrificios, muchos sacrificios. Para que Dios nos oiga ahora tenemos que estar para doblegarnos y humillarnos, aprender a contar bolitas una por una. ¿Por qué lo dijo esta persona? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Usted necesita más de ahí? Yo cuando escucho esta palabra digo: pero Señor, tú eres mi todo. ¿Qué debemos hacer todos nosotros? Humillarnos ante esa cabeza. No, yo interpreto diferente, pero ¿qué es lo que vas a interpretar diferente? Entonces, mi hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, encontramos con un texto en Hechos 2:34 para hablar de este mismo reino de David. ¿Qué significaba este reino de David? Nuevamente autoridad. Entienden la escritura, yo entiendo, mi hermano, yo tengo, y esto es personal aquí, yo tengo dificultad en creer, y lo confieso acá, de que Dios realmente esté hablando de que Él tiene un trono literal en el cielo. Dios está interesado en que usted y yo entendamos quién es la autoridad suya. Y nos ilustra lo que son los reinados humanos y lo compara con el que Él tiene. Pero Dios allí no está diciendo: es que este trono que yo tengo es sumamente atractivo, elegante. ¿Sabe, mi hermano, lo que ha llevado a esto? Y tengo que decir estas cosas aquí, que también le han hecho un trono a María. María también tiene un trono. ¿Por qué? Porque si de autoridad se trata, pues entonces ella es la madre de Dios. Tiene que tener un trono. Es que tiene que tenerlo.
No es que lo dice la Escritura, es que tiene que tenerlo por deducción y lógica. Porque le hemos dado una autoridad que ella no se le ha dado. Y hacen incluso todo lo que tú procuras como adoración y servicio, aparte de lo que dice la palabra de Dios, inhabilita a Cristo. Lo hace insuficiente. Sin embargo, toda la Escritura me enseña que Cristo es el único Redentor y Salvador. Y no dejó a ningún hombre como su representante. Que Moisés dejó a Josué, Elías dejó a Eliseo. ¿Y por qué Dios entonces no puede dejar a un hombre? Es que estamos hablando de la salvación acá. Estamos hablando de algo mucho más trascendental, donde el hombre no tiene autoridad para perdonar pecados. Porque tan pronto lo hace, se hace Dios. ¿Se acuerdan que eso fue lo que le reclamaron a Cristo? ¿Quién eres tú? No, nos olvidamos de eso. ¿Qué creyeron? Que él se estaba haciendo Dios. Con respecto a David, mi hermano, David no subió de la tumba para ocupar el lugar del rey. Simplemente David está puesto ahí para dar a entender, siendo el primer rey que Dios permitió por voluntad de él que fuera rey de Israel, representaba esa autoridad ante ese pueblo que era su pueblo. Y ese trono de David va a implicar exactamente quién es el verdadero rey de su pueblo. Y se sentará en ese trono de David. David no fue el que subió a los cielos. David no fue el que se levantó y se va a sentar en ese trono. No. Hechos 2:34, ¿qué nos dice? Vamos a ver si lo entendemos. Claramente dice este texto, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El mismo reinado. David se le da la promesa de que todos sus enemigos estarán bajo sus pies. Ahora sigue diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Rey. En otras palabras, Él es el Rey. Él es quien se sienta ahí en ese trono. Él es la autoridad. De tal manera que este reino de David viene a tipificar lo que es la autoridad de Dios sobre los suyos. ¿Lo entendemos? Jesús estará sentado en su trono celestial reinando, entendiendo que está hablando de autoridad aquí. Si usted llega a la conclusión, yo no me opongo, no critico esto, de que usted está seguro que va a haber allá un gran trono y magnífico, lo último, pues Dios puede hacerlo también. Pero yo creo que lo principal que hay que entender aquí cuando Dios habla de trono es que está hablando de su autoridad. Él será quien tendrá la autoridad celestial, reinando y dominándolo todo, y no se moverá de su silla hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso es lo que dice este texto que hemos leído. Ahora vayamos a Efesios 1:20 si queremos seguir mirando algunos detalles más. Si tiene usted alguna inquietud, Efesios 1:20 al 22 dice: Cristo resucitado de entre los muertos fue sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora vamos avanzando. Acordémonos que no se puede hacer una oración sin entender que Cristo es una persona, el Espíritu Santo es una persona y el Padre es otra persona. Ahora están aquí, pero son unos. En el mismo lugar. ¿Cuántos tronos hay? 1, 2, 3, 4. Están en la misma posición de autoridad. Hay un solo trono que da la autoridad, porque el Padre y el Hijo son Dios. Y Él estará sentado allí
a esa diestra de Dios, el que se sentaba a la diestra del rey, el pueblo miraba inmediatamente que ese era una autoridad, porque ese era el mensaje que se estaba enviando. Me imagino que muchas sorpresas habían cuando alguien se sentaba a la diestra de un rey. Dice, pero él es una autoridad. Tal vez no le caía bien la persona, pero ahora va a tener que caerle bien, porque el rey lo sentó a su diestra. ¿Se entiende? Cristo ahora aparece aquí sentado a su diestra. Y nosotros, ¿qué vemos? Él es la autoridad. ¿Se entiende? Es una persona. Él es la autoridad. Un solo trono. Sobre todo principado y autoridad y poder, explica aquí Efesios claramente 1:20 al 22. Y señorío, Señor sobre todo y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ustedes ven que no necesita mucha explicación cuando tú vas por el camino correcto de la interpretación bíblica. La gente dice, pero esa es tu hermenéutica. Pero es que aquí no hay que hacer hermenéutica. Aquí no hay que comenzar a atar cabos. Simplemente te está diciendo lo que Él es, de lo que Él significa. Ahora está en ti creer eso. O decir, sí, pero es que yo tengo a otra persona que me dijo que en verdad que tú lo pusiste ahí. Yo creo que tú lo pusiste y yo creo todo lo que él diga. Bueno, porque tú crees lo que él diga, eso da autoridad a que cambie lo que la palabra de Dios dice. El apóstol Pablo, en referencia a este evento de Cristo sentado como rey a la diestra del Padre, dice lo siguiente. 1 Corintios 15:23. Acuérdense el ejemplo del rey. Está aquí la autoridad. Este personaje que está aquí es autoridad a partir de hoy. Usted se sorprenderá, pensará lo que quiera, pero cuando nosotros vemos de ese Cristo ahí a la diestra del Padre, ya Él es autoridad. ¿Y qué dice? 15:23. Porque es preciso que reine. ¿Usted está entendiendo? Es que urge, es necesario. Cuando tú le quitas ese reino a Cristo, tú haces otra doctrina y se lo entrega o a ti mismo, porque eres el amo y señor de tu vida, y vas detrás de tu deseo, que es lo que más adelante va a enseñar la palabra de Dios, que no debe hacerse. Primeramente reconocemos ese reinado de Dios hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es necesario que Él reine. Es necesario que Él reine sobre tu vida. Si Cristo no es el rey de tu vida, tú vas a vivir haciendo lo que tú crees que es mejor. Tú vas a estar poniendo las normas. Y cómo tenemos nosotros buenas sugerencias para darle a Dios. Mi hermano, yo he visto tantas buenas sugerencias increíbles entre hermanos, hasta hermanos fieles al Señor. Pero nos encanta hacerle sugerencias a Dios. ¿Por qué no? Yo pienso, yo opino. Es que no opine. Mira a ver lo que el rey dice y sométete a él. Pero es que mi opinión tiene valor. Y muchas veces nosotros somos mejores que Dios con nuestras propuestas. Más santos, más puros. Porque mis deseos, mi corazón, y a veces decimos, porque es que lo siento. Y si yo lo siento, entonces yo debo actuar. ¿Y Dios te ha dicho a ti que debes vivir por sentimientos? Hay una verdad que debe controlar tus sentimientos y tus emociones.
Mis emociones me manejan, me dan deseos de llorar por lo bueno que yo soy y lo que yo quiero para esa persona, pero el Señor te dice, no consientas la maldad ni el pecado de los hombres. Pero como tú eres más santo que Dios y tienes sugerencias mejores, entonces tú le dices a los demás cómo es que deben comportarse para que se vea bonito, para que yo realmente pueda ver mi gran corazón de esa que tengo. Y Dios te dice, ¿es eso lo que yo quiero? Hermano, Dios nunca ha jugado con el pecado. Nunca ha jugado. ¿Por qué lo debes hacer tú? Él es el que reina, Él es el Señor, Él es el Dios y Salvador. La iglesia tiene la responsabilidad de que el reino invisible de Cristo se haga visible en la tierra. Esa es la responsabilidad suya. ¿Usted me está entendiendo aquí lo que estamos diciendo? Usted se da cuenta la gran responsabilidad que usted tiene, pero no es un hombre, no es un ser que le va a dar las órdenes. Es que usted tiene que hacer visible ese reino de Cristo en la tierra. Enseñarle al mundo que es Él que reina, no los hombres. Ningún hombre reina sobre Cristo. Nadie, Él es el Rey. Y traer así a las personas para que vengan a formar parte de este reino con su vida y su testimonio. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Esto sucede cuando el evangelio es predicado y enseñado en la manera correcta. Hermano, me encanta que nos llamen a nosotros y nos den el calificativo de evangélicos, pero lo que nos llaman evangélicos hacen una calificación de ellos diferente. Ustedes son evangélicos, pero nosotros somos universales. Tú puedes ser universal, pero enseñando ¿qué? ¿El evangelio o qué cosa? Lo que nosotros creemos. Somos universales y enseñamos lo que nos da la voluntad. Porque somos una autoridad y somos los representantes aquí de Cristo, tergiversando todo lo que estamos diciendo aquí. Que el mismo Cristo, su palabra, todo lo va diciendo. Pero hay que cambiarlo. Y no, yo tengo una manera diferente a interpretar. Claro que tendrás una manera diferente de interpretar la palabra de Dios, porque ahora tú tienes la palabra de Dios escrita, pero tienes que hacer que las tradiciones también combinen con tus tradiciones. Tienes que buscar la manera. Y para eso hay que tergiversar y decir que tú no estás mirando bien el texto, que tú no lo estás analizando y darle vuelta a lo que está claramente expresado aquí. Esto sucede cuando el evangelio es predicado. Las personas vienen a los pies de Cristo. Porque somos evangélicos. ¿Por qué somos evangélicos? Porque a nosotros nos controla el evangelio de Cristo. Gloria a Dios por eso. Que nos sigan llamando evangélicos. Porque somos embajadores del evangelio de Cristo. Y Cristo es el Rey sobre todos nosotros, no los hombres. Eso es lo que nosotros creemos. Y para entrar a este reino es necesario recordar Juan capítulo 3. ¿De qué habla aquí? De nuevo nacimiento. No lo entendió Nicodemo, pero estaba hablando de nacimiento espiritual interno. Cuando eso pasa, tú comienzas a ver quién es el verdadero Rey. Cuando no hay ese nacimiento, tú estás aferrado, amando una institución, un grupo de personas, porque mi papá, mi mamá, mis abuelos han seguido aquí. Ay, qué lindo fue eso, no lo puedo traicionar. Y comienzas a defender lo que es indefendible. Cuando tú comienzas a ver quién es el verdadero Rey, es cuando tú comienzas a nacer de nuevo. Lo ves como el único Rey. Mientras tanto, tú tendrás que estar buscando muchísimas cosas para ver cómo tú ves a Dios. Imaginas cosas.
Imaginas un Dios me dijo. Imaginas un Dios me reveló. Imaginas un Dios se me acercó a mí y yo durmiendo me dijo esto, aquello. Pero resulta que lo que te digo no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Pero hay que creerlo porque Dios habla. Y me habló a mí. La palabra de Dios deja de tener importancia. Hermano, yo creo que Dios puede hablar de diversas maneras y dejarme saber muchas cosas. Pero ¿sabe muchas veces por qué incluso estás soñando? Para llevarte a ti a ver la importancia de su palabra. Dice, mira, ¿te acuerdas que leíste esto? Ahora tú comparas tu sueño con la palabra de Dios y dice, es que Dios me quiso traer a estas palabras. Ahí vamos bien. Pero si tu sueño y todo lo que tú haces y ves y vigilas fuera de la palabra de Dios te lleva a hacer cosas diferentes a lo que Dios dice en su palabra, ten cuidado. Porque de eso estamos llenos. El mundo está lleno de doctrinas porque Dios me las reveló. ¿Se entiende? Si no, vayan a Moroni, Smith, a White, Elena G. de White, Mahoma, donde para darle validez a sus enseñanzas descalificaron a Cristo y lo llevaron a nivel de profeta. Y entre ellos se dividen. Incluso una parte de ellos piensan que Cristo vendrá nuevamente como Mesías. Otros dicen que no, que jamás no hay más Mesías. Entre ellos hay sectas, como ellos le llaman, solo porque se han desviado de lo que la palabra de Dios enseña. Así es el mundo. Colosenses 1:15, y con esto termino, hermano. Nos quedamos en el reino, ¿sí ven? Colosenses 1:15 dice, hablando de Cristo, de esas almas que Él salva y que son trasladadas al reino de Dios, tan pronto han nacido de nuevo, para llevarla a su reino, el reino de las tinieblas, librarlo del reino de las tinieblas de Satanás, para traerlos al reino de Cristo. Colosenses gloriosamente dice estas palabras, confirmando lo que acabamos de decir, cuando dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de ¿quién? De su amado Hijo. ¿Sí lo ve? Bueno, es que la Escritura no tiene nada para que tú tengas lugar a inventar. Cuando tú crees que Él es tu Rey, que Cristo es el Rey, que está sentado a la diestra de Dios, estamos hablando de Él es la autoridad. No hay más autoridad por encima de Él. A menos que yo me la fabrique y le haga un trono a la próxima autoridad. ¿Cuántos tronos habrán en el cielo? Yo me imagino que con lo que creemos hoy y han enseñado, cuando lleguemos ya, abramos nuestras vistas, van a ver trono. No, porque este es del santo tal, este otro trono es del santo tal, este es del otro, ya dice, y se llena de santo porque hemos llenado la tierra de personas beatificadas. Y todos van a tener un trono. Y algunos interpretan Apocalipsis, no, nada más serán 24 porque serán especiales. Ya es una cosa terrible. Porque es como, aquí me agarro, de aquí sí, aquí digo, esto es. Y hacemos doctrina. Y forzamos lo que haya que forzar. Y decimos que eso es lo que la palabra de Dios dice. Y usted, que no quiere aferrarse al estudio de la palabra de Dios, se deja llevar y confundir con facilidad por cualquier persona que hable muy bien, de cualquier filósofo
que diga que él no es teólogo, sino que él simplemente puede ver algunos detalles importantes que colocan a esta iglesia o aquel en este lugar y que tiene más valor, y que un sinnúmero de cosas que encontramos en los medios. Y usted allí, por no estudiar la palabra de Dios, se deja llevar de personas que necesitan también venir y ver a Cristo como Rey de sus vidas. Y dejarse llevar por Cristo como Rey. Antes que seguir tradiciones de los hombres y de personas e instituciones que se adueñaron de la iglesia de Cristo, a pesar de cambiar todo lo que la iglesia de Cristo enseñó en sus orígenes. Pero hay que seguirla. Hermano, el mundo se rebela contra este reino. El mundo se rebela con este reino y no se somete a este reinado. Pero ¿sabes qué? Muchos creyentes hacen lo mismo. Y esto sí es duro. Para ello, dicen que sí una y otra vez, ¿cómo vivir sin Cristo? Él es mi Rey. Pero cuando vas a la práctica y lo que hacen, Cristo no es su Rey. Ellos son los reyes de su vida. Ellos tienen mejores sugerencias a Dios para que las cosas se hagan. Y su palabra está aquí. Siempre pregúntese antes de abrir nuestros labios si en verdad eso es lo que Dios quiere que yo haga. Porque las peores cosas que nosotros hacemos, como dice un texto en la Escritura, tienen apariencia de piedad, y eso es peligrosísimo. Cuando hay algo que tiene apariencia de piedad, mi corazón descansa. Entonces hago lo que no tengo que hacer, porque se ve piadoso. Y ese es uno de los mayores peligros, que yo no analizo algo que se ve piadoso. ¿Me está escuchando? Porque como se ve piadoso, ya no hay que analizarlo. ¿Y sabe quién se encarga de que usted vea eso maravilloso y increíble? Es un trabajo de Satanás. ¿Cómo fue que él habló a Daniel? Tú eres la mejor persona. Hay un problemita que tú no conoces. Es que Dios, yo vengo de ahí, yo sé. Él no quiere que tú seas como él. Calladito, eso es todo. Te engaña. Entonces, lo primero fue convencerlo de que ellos eran puros santos, y eso era lo mejor. Cuando yo creo que yo soy, en mis acciones, puro, santo, ya no tengo que analizar, porque yo tengo mucho miedo a esa palabra. Dice, es que Dios conoce mi corazón. Hay un sentimiento profundo en ti, sentimiento de querer buscar de Dios, pero al mismo tiempo un deseo de decirle a Dios que tú eres bueno, y de que los demás vean que yo tengo un corazón muy grande. Y tú no sacas tiempo para analizar ese deseo tuyo. Tú tienes que venir y decir, Rey, tengo este pensamiento. Y si el Rey te dice, estás equivocado. Pero Rey, tengo mis mejores intenciones. Pero yo tengo otras que son las que sí realmente funcionan. Usted le dice con sus actitudes, no, esas no van a funcionar. ¿Se atrevía un subalterno a decirle a un rey que eso no iba a funcionar? ¿Sabe qué? En algunos reinados siempre había uno con una espada que al primera negación de lo que el rey dice, una sola seña, una sola cortada de ojo era para que, sin preguntar ni nada, en ese momento le volaran la cabeza, porque se atrevió a contradecir al rey. Entonces, si la ilustración es comparada con los reinados de esos tiempos, ¿quién eres tú para que vengas a sugerirle a Dios y a decirle, tengo una mejor propuesta y que no tenga consecuencias?
Cuando tú no analizas tus bondades, lo bueno que tú eres para presentarte ante aquel rey, tendrás consecuencias. Y finalmente, como se burlaban muchos reyes de los subalternos que eran castigados de esta manera, ahora entendemos, cuando nosotros vemos un texto que dice en el Salmo 2:4, que Él se burlará de ellos. Con esto yo termino. Noten, capítulo 2 del Salmo. Vamos a leer primero 2 al 3. Dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Sabes qué es lo que está haciendo? Diciéndole: ustedes han tenido esas experiencias. Y aquí no está diciendo que Dios va a estar a carcajada, qué mal le fue, mira, eso se pusieron conmigo. No, está simplemente entendiendo, dando a entender algo que era su práctica normal, que usted había vivido. Así como esos reyes que ven su mal comportamiento y lo han castigado y luego se burlan, Dios en ese momento te va a hacer saber: esas fue las consecuencias de tu comportamiento. Eso era lo principal. No era ver allí a un Dios muerto a carcajada, pobrecito, mira, eso lo engañé, y finalmente siguió él condenado. Nos está diciendo que por tus acciones tú vas a provocar lo mismo que pasa en esos reinados cuando castigan a uno de sus subalternos. Te está diciendo: ¿quién te crees tú para contradecirme y meterte conmigo? Si ve lo delicado que es cuando nosotros vemos lo que significa un reino humano en ese momento. Hoy no, hoy ni siquiera respetan mucho los hombres a los reinados, ¿no? Como lo hacían antes. Pero vamos a ubicarnos en ese contexto. Ahora estamos entendiendo lo que está diciendo aquí. Tú no eres quien para decirle a Dios lo que hay que hacer, porque Él es tu rey. Si ve que es muy fácil decir: Él es mi rey, pero cuando tengo que vivir a la altura de quién es mi rey y de lo que significa la palabra rey, la autoridad que Él tiene, nosotros no la entendemos. Hermanos, vamos a terminar aquí y darle gracias a Dios por lo que Él nos ha permitido ser. Y mi hermano, como iglesia, vivamos entendiendo que en verdad Él es el rey. Y tenemos que vivir en temor a ese rey. Y Señor de mi vida, nadie por encima de Él. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, así, oh Dios, nosotros venimos ante tu presencia, buscando tu dirección y buscando de ti. Gracias, Padre,